Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este programa número 39 del año 2021, iniciando el mes de noviembre, ya en las últimas semanas de este 2021, con esta edición muy interesante porque tenemos varias comunicaciones de temas que fueron sucediendo durante esta última semana, algunas noticias también que te voy a estar comentando en un ratito, que podés encontrar en nuestro sitio web. Pero antes, como hacemos siempre que comenzamos este programa, agradecer a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial, e invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria, y también que se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube para recordar, volver a escuchar este y otros programas anteriores. Como te decía, hoy un programa bastante interesante, como venimos teniendo. Vamos a estar en un ratito hablando con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela, sobre diferentes temas, entre ellos el presupuesto universitario y cómo va a impactar en una universidad del interior del país. También vamos a estar hablando de qué es el hidrógeno verde, luego de este anuncio que se hizo a nivel nacional de que van a instalar con una importante inversión por parte de una empresa australiana, una planta de producción y que pretende exportar hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. Entonces vamos a estar hablando con un investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata sobre este tema. Y también vamos a estar hablando con la ganadora del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia en un ratito nada más. Pero antes de ir hacia las primeras comunicaciones de este programa, hacemos un separador y te cuento algunas noticias que podés encontrar en datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. La información de lo que pasa en el mundo universitario la encontrás toda la semana en datauniversitaria.com.ar, y algunas de estas te puedo contar, por ejemplo, que la Universidad Nacional del Litoral realizó otra edición de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores. En esta edición se inscribieron 80 emprendimientos, de los cuales 60 fueron seleccionados para participar del concurso y exponer en las jornadas. 11 pertenecientes a escuelas secundarias, 34 ideas, proyectos y 11 modelos de negocios. El objetivo fue destacar la importancia de lograr sinergia a través del trabajo colaborativo con el fin de poder afrontar los grandes desafíos globales con propuestas novedosas. Investigadoras de universidades analizan la relación entre la ciencia y la fe religiosa. Ana Olmos, Gabriela Irrazábal y María Martini, investigadoras de las Universidades Nacionales de Avellaneda, Arturo Jaureche y Moreno, respectivamente, analizaron las diferencias y similitudes, en fin, las relaciones entre ciencia y religión. El terreno de la salud, desde la perspectiva de las investigadoras, de hecho, parece ser uno de los más fructíferos para analizar los cruces entre lo científico y lo místico. Como te contaba recién en la apertura, entregaron el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. L'Oréal Argentina, junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, llevaron a cabo la ceremonia de entrega de la
decimoquinta edición del Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, enfocado en ciencias de la vida. La iniciativa tiene como objetivo distinguir la excelencia científica a la vez que promueve y estimula la participación de las mujeres en el ámbito científico. Esta es una entrevista que hicimos para el portal web, luego de algo que sucedió durante el fin de semana pasado y que se hizo viral, que tiene que ver con la estudiante que se hizo viral por llevar sus apuntes de la facultad a la cancha. Noelia Álvarez tiene 27 años, estudia la licenciatura en Sociología en la Universidad de San Martín, es rosarina e hincha fanática de Newell's Old Boys. Desde el fin de semana se hizo viral en redes sociales una foto suya en una de las tribunas del Estadio Coloso Marcelo Bielsa, donde se la ve estudiando y marcando apuntes de la facultad. Data Universitaria logró contactarse con ella para que cuente su historia con los estudios universitarios y esta foto viral. Así que les recomiendo desde ya que entren al sitio web y lean esa entrevista. Lanzan encuesta para que jóvenes cuenten su experiencia educativa durante la pandemia. Desde el lunes 25 de octubre, el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, puso en marcha la voz de las y los estudiantes sobre sus aprendizajes. Un cuestionario destinado a 38.000 alumnos y alumnas de sexto grado de 798 escuelas de todo el país para relevar cómo fue la experiencia educativa durante la pandemia por COVID-19. Esta información también es muy interesante porque tiene que ver con algo que va a pasar la semana que viene, y es que el lunes 8 de noviembre comienza a abonarse la beca Progresar con el Plus de conectividad. Hay que remarcar que el bono de 1.000 pesos que se adiciona al monto mensual de las becas Progresar, de manera que la medida continuará durante los próximos meses. Está allí el cronograma. Todos los DNIs terminados en 0 y 1 lo cobrarán el lunes 8 de noviembre y así sucesivamente hasta que el viernes 12 de noviembre harán lo propio todos los DNIs que terminen en 8 y 9. Pueden consultar, por supuesto, el cronograma completo en nuestro sitio web. Bueno, estas son algunas noticias de otras tantas que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, y hacemos otro separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Damos paso a la primera comunicación de este programa. Está en línea para hablar con Data Universitaria el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va? Es un gusto estar en contacto con ustedes. Buenísimo. Bueno, recientemente, para empezar la comunicación, recientemente actualizaron los protocolos que permiten avanzar hacia la presencialidad plena. ¿Cómo están llevando adelante este proceso? Bueno, la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde el inicio de la pandemia, amplió lo que era su comité de higiene y seguridad, le dio participación en el mismo a trabajadores, a los gremios de los trabajadores docentes y no docentes, y a partir de allí se abocó a todo el tema de elaboración de los protocolos para poder llevar adelante aquellas actividades que aún en los momentos más extremos o más difíciles de los aislamientos que tuvimos requerían ser llevados de manera presencial. Sí. Así que bueno, durante todo este tiempo, durante todos estos meses, esos protocolos fueron elaborados, fueron consensuados por ese Comité de Higiene y de Seguridad, en el cual además participan representantes de las 9 facultades que tiene la UNER, y obviamente la evolución de esos protocolos fueron acompasados con las recomendaciones que se iban recibiendo de los organismos de salud, tanto nacionales como provinciales en nuestro caso. Y esos protocolos, además por una cuestión de darle mayor institucionalidad, fueron cada uno de ellos aprobados por el Consejo Superior de la Universidad. Así que bueno, en ese marco hemos transitado un proceso, como ha ocurrido en todo el país, de un régimen que a lo largo del tiempo y con mayor conocimiento del virus y de las cuestiones a tener en cuenta para el mejor cuidado de la salud de toda la comunidad universitaria, se ha ido flexibilizando, llegando hoy a una situación en la cual tenemos protocolos que han permitido
el regreso a la totalidad de las actividades que desarrolla la universidad. Uh-huh. Rector, la UNER tiene una importante expansión en la provincia, por lo que imagino que el volver a la presencialidad plena en todas las sedes representa un desafío, ¿no? Sí, como bien lo señalás, la Universidad Nacional de Entre Ríos se encuentra presente en 5 sedes a lo largo y ancho de la provincia, es decir, nuestra universidad está presente en Paraná y Oro Verde, sobre la costa del Paraná, en Concordia, Gualeguaychú y Uruguay, sobre la costa del río Uruguay, y en el centro de la provincia, en la ciudad de Villaguay. Y además también tenemos algunas actividades académicas en otras localidades, aunque son actividades a término. Esto a nosotros nos ha complejizado la situación, porque así como en el país, a lo largo y ancho del país, la situación sanitaria era diferente. Claro. Aunque parezca mentira, en el territorio provincial también esa situación sanitaria en algunos momentos era diferente. Entonces, había situaciones en las cuales determinadas localidades estaban en alerta roja y otras que no, con lo cual el protocolo tenía que ser la implementación del mismo lo suficientemente flexible para facilitar en aquellos lugares en los cuales se podía regresar y no hacerlo en otras localidades donde la situación era más compleja. Uh-huh. Así que bueno, eso es un aditamento adicional que en nuestro caso también, digamos, tuvimos que sortear e ir, digamos, tomando decisiones particulares en cada una de esas ciudades y obviamente en cada una de las facultades que se encuentran en esas sedes. Uh-huh. Hoy obviamente la situación es diferente y podemos estar aplicando el protocolo en todas las sedes de la universidad de igual manera, digamos. Uh-huh. Rector, estamos ya encaminados a concluir el 2021, aún restan algunas semanas, y todos comenzamos a trazar objetivos y metas de cara al próximo año, ¿no? ¿Qué desafíos, qué planes, qué objetivos tiene por delante la Universidad de Entre Ríos en el 2022? Bueno, nosotros en lo que refiere a este tema estamos trabajando para que el 2022 sea un año académico con regreso a la presencialidad plena. Estamos nuevamente retomando lo que son los cursos de preingresos que la universidad ofrece en febrero, también que sean ya de manera presencial. Uh-huh. Y eso, digamos, indudablemente es uno de los objetivos centrales de la universidad, porque nuestra universidad, al igual que la gran mayoría de las universidades nacionales, tiene carreras, propuestas académicas, actividades de extensión, de investigación, que han sido pensadas y diseñadas para el contacto personal, claro, de persona a persona. Y eso, si bien la respuesta que se ha tenido en el uso de las tecnologías ha sido satisfactoria, indudablemente que hay situaciones, relaciones, actividades que son muy difíciles de reemplazar al no ser presenciales. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, obviamente reorganizando algunas actividades en función justamente del cumplimiento pleno de los protocolos que nosotros hemos establecido, y eso va a significar un desafío para toda la comunidad universitaria. Uh-huh. El otro desafío que yo creo que es importante y que el sistema universitario lo toma y lo tiene presente es el aprendizaje de la pandemia, el mejor aprovechamiento del uso de las tecnologías que se ha hecho, y eso indudablemente tiene pendiente un espacio de reflexión, de diálogo y de implementación, de mantener algunas actividades virtuales, justamente aprovechando el aprendizaje forzoso que hemos tenido durante estos meses. Y eso, en el caso de la UNER, nosotros a partir del programa del Plan BES, que implementó la Secretaría de Políticas Universitarias, nos ha permitido equipar aulas híbridas en las distintas sedes de la universidad, y eso indudablemente nos va a dar alguna fortaleza para complementar las actividades presenciales usando este tipo de tecnologías. Y eso también es un desafío que tenemos por delante,
y que lo tomamos con gusto en esto de renovar metodologías de estudios, de trabajo, pedagógicas, etcétera. Uh-huh. El futuro de la educación superior, como también del trabajo y de otras actividades, es con un sistema mixto, digamos. Sí, yo creo que sí. Indudablemente que hay disciplinas que se adaptan a estos nuevos usos de manera más fáciles que otras o tienen mayores posibilidades. No obstante eso, indudablemente que esto es algo que ha venido para quedarse y en donde el sistema educativo tiene por delante un tremendo desafío. Uh-huh. Rector, me gustaría ir a un punto que, si bien es algo que sucedió ya hace algunos meses, a fines del mes de agosto, si mal no recuerdo, tiene que ver con la creación de la propuesta de presupuesto para el financiamiento de las universidades para el próximo año, que tuvo lugar en el 86º plenario de rectoras y rectores del SIN, donde el proyecto de ley de presupuesto que elevó el gobierno era distinto, la planilla de universidades, a lo que habían formulado las universidades los rectores y rectoras en aquel plenario. ¿Cómo ve esto que sucedió? ¿Qué análisis hace? Bueno, el SIN todos los años aprueba, digamos, en su plenario un presupuesto que intenta, digamos, demostrar o explicitar el presupuesto que las universidades nacionales consideramos necesario para desarrollar nuestras actividades. Claro. Normalmente ese presupuesto o el presupuesto que finalmente aprueba el Congreso de la Nación suele ser unos cuantos puntos menor a ese presupuesto que aprueba el SIN o que de alguna manera el SIN explicita como necesario. Creo que al menos la información que estamos manejando es que aparentemente por algún error de manejo de información o algún error técnico, el presupuesto que llega al Congreso luego en el mes de septiembre difiere de que elaboró el SIN de una manera bastante significativa, pero entendemos por lo que hemos hablado y si nos han explicitado las autoridades de la Secretaría de Políticas y del Ministerio de Educación que ha sido un error, que no se sabe bien dónde se ocasionó y que se está trabajando para tratar de acercar la planilla del presupuesto de las universidades a ese monto que el SIN aprobó en agosto. Uh-huh. Creemos, digamos, y confiamos de que seguramente, se estarán haciendo los mayores esfuerzos para que eso sea así, en aras, digamos, de la prioridad y de la importancia que el actual gobierno expresa tener en relación a la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología. Así que, si bien esto no depende exclusivamente del Ministerio de Educación, porque obviamente pasa a ser una discusión interministerial de cómo se distribuye el presupuesto, confiamos que en aras de esas prioridades que se establecen, se estarán haciendo los mayores esfuerzos para acercar a ese presupuesto que el SIN había aprobado. Uh-huh. Para ponerlo en números, el SIN había aprobado una propuesta de 407.000 millones de pesos y la planilla de universidades que está en el documento del presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto, son 335.000 millones, alrededor de 75.000 millones menos de lo que habían formulado las universidades. En este sentido, ya hemos escuchado lo que han dicho otras universidades más longevas, como la UBA, la de La Plata, la de Córdoba, respecto a el impacto que podría tener en las universidades, en el financiamiento de las universidades, si esta propuesta, este proyecto se aprueba sin modificaciones. ¿Qué impacto tendría en la Universidad Nacional de Entre Ríos, una universidad del interior del país, ¿no? Bueno, yo creo que el impacto que estaríamos teniendo en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, supongo que es relativamente similar al de todas las universidades y a esto que ha manifestado la UBA, La Plata, Santa Fe.
y que es que, digamos, resulta un presupuesto muy, muy estrecho y muy escaso para cumplir con los objetivos institucionales y dar continuidad a las políticas que cada universidad desarrolla. Uno debería pensar que el presupuesto universitario, en términos generales, algún punto más, algún punto menos, se distribuye un 90% en sueldos y un 10% en gasto de funcionamiento. Y ese es un poco un objetivo que las universidades en general persiguen al momento de hacer su asignación presupuestaria. Uh-huh. Si uno lo piensa en esos términos, y estamos hablando de un presupuesto que el SIN estableció, como bien decís, en 407.000 millones, es medio difícil decirlo en el aire, pero a ver, el presupuesto normalmente que el ministerio, que el Congreso aprueba, suele ser unos 7 u 8 puntos menores a lo que el SIN propone o explicita, y eso, digamos, si uno piensa que hay un 10% de gasto de funcionamiento y hace esa correlación entre los 407 millones y los 333, indudablemente que el presupuesto, digamos, de 333 resulta escaso, alcanza, digamos, para pagar sueldos conforme, digamos, lo que cada universidad tiene, y seguramente deja, digamos, un remanente relativamente pequeño para los gastos de funcionamiento. De ahí que es la preocupación, entiendo yo, del Ministerio de Educación en rever esa planilla de 333.000 millones y llevarlo a un valor, digamos, de mayor razonabilidad. Uh-huh. Rector, dejando atrás lo del financiamiento y lo del presupuesto, y para cerrar ya esta comunicación, un poco ampliar esto que hablábamos al principio respecto de la presencialidad plena, y preguntarle, según su visión, según lo que pasa diariamente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿es el 2022 el año en el que volveremos a la presencialidad como la que teníamos antes de la pandemia? Sí, yo digo que en principio, por supuesto que dependemos de que la situación sanitaria siga como está actualmente, de las posibilidades de que los procesos de vacunación, los porcentajes de población vacunada sigan en los porcentajes que tenemos actualmente y que pareciera ser que han sido efectivos. Claro. Y eso nos permite pensar en volver a la presencialidad plena. No obstante eso, vuelvo a decir, ¿no? Creo que el desafío es ver esa presencialidad plena cómo es complementada positivamente por el uso de las tecnologías, por el uso de las aulas híbridas, por el uso el mayor uso de los gabinetes de computación, de informática y de distintas herramientas tecnológicas que hoy tenemos a disposición, que han significado un aprendizaje y que, así como nos generó muchas dificultades, también abre tremendas posibilidades. Y eso es lo que hoy tenemos que tomar, y cuando hablamos del retorno a la presencialidad plena, yo digo que tiene que ser un retorno a la presencialidad plena, pero no dejando de usar y de aprovechar todo lo que hemos aprendido a partir del uso de las tecnologías en este tiempo de pandemia. Perfecto. Andrés Sabela, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, muchísimas gracias por la predisposición y por este tiempo para charlar con Data Universitaria. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí escuchábamos al rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sobre todos estos temas, el regreso a la presencialidad de forma plena, que se está llevando adelante este proceso, y sobre todo también lo que hablamos del presupuesto universitario y cómo impactará, mejor dicho, si es que no recibe modificaciones la planilla para el financiamiento de las universidades. En las próximas semanas, hasta que se debata en el Congreso
Congreso Nacional. Seguiremos comunicándonos con autoridades de algunas universidades, sobre todo del interior, aquellas universidades que fueron creadas más recientemente y que el impacto en ellas podría ser un poco mayor que en otras que son más antiguas, podríamos decir, ¿no? Con esto cerramos este primer bloque del programa. Nos queda compartir muchas otras comunicaciones, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 39 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como anunciaba en la apertura y como comentaba dentro de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web, esta semana se entregó el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia y íbamos a estar hablando con la científica distinguida con este premio. Se trata de la doctora Aide Viola, investigadora principal del CONICET en el Instituto de Biología Celular y Neurocientífica, doctora en biología también, así que le damos la bienvenida a la doctora Aide Viola a este programa. Aide, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Facundo te saluda, bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Imagino que usted también anda bien porque fue distinguida recientemente con el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Preguntarle para comenzar, ¿qué sintió cuando le comunicaron que obtuvo el galardón? Además, pensando en la premisa clave de este premio, que es inspirar y estimular en niñas y mujeres jóvenes la vocación científica, ¿no? Sí, la verdad que sentí una alegría muy grande, como que se ponen los pelitos de punta, ¿viste? Una alegría, una felicidad enorme y bueno, y eso llena de energías para seguir en este camino de la investigación, ¿no? Y de la formación de recursos humanos también. Uh-huh. Este galardón se entrega desde hace 15 años aproximadamente y entiendo que cuando usted iba a la universidad no existía posibilidad de reconocer a las mujeres científicas o que éstas, digamos, conquisten esos espacios. ¿Cómo fue formarse de esa forma y cómo es dar clases hoy, donde hay un importante crecimiento de la matrícula de mujeres, ¿no? Bueno, la verdad es que en la facultad en donde yo me formé, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, realmente siempre hubo un gran porcentaje de mujeres en la carrera y creo que nunca se ha hecho una distinción o nunca he notado una distinción particular por género. Durante la formación. Y en cuanto al plantel docente, bueno, sí se han hecho estudios en donde se ve que los cargos jerárquicos son los que le cuesta más a la mujer llegar a ocuparlos, ¿no? Mientras que los cargos iniciales o más basales, digamos, de inicio en las carreras, son los que tienen mayor porcentaje de mujeres. Está cambiando eso en la sociedad, pero bueno, las diferencias son fuertes todavía, ¿no? Y hay que tratar de que no ocurran, de que todos podamos colaborar, porque tanto la mujer como el hombre, todas las personas tenemos capacidades similares y eso tiene que estar reflejado en la misma capacidad de darle oportunidad, ¿no? Para poder desarrollarse. ¿Cree que este tipo de espacios, este tipo de premios como el que lleva adelante L'Oréal UNESCO con el CONICET logra ese objetivo de estimular en las niñas, en las mujeres jóvenes la posibilidad de inscribirse en algunas carreras que están muy masculinizadas o estimular su vocación científica? Sí, por supuesto. Yo creo que anima a las niñas y a las mujeres a realizar su vocación. Que no importa qué carrera sea, no importa qué actividad sea. Si hay motivación, somos capaces para poder hacerlo. Y creo que lo que hace este premio es un poquito eso, poner en el rol protagónico a la mujer y un poquito compensar tantos rasgos masculinos que muchas áreas de la sociedad tienen. Y concientizar, ¿no?, de que esto no debe ser así. Y que para que no sea así, se deben dar las mismas posibilidades y oportunidades a todos y a todas. Uh-huh.
Antes de pasar a lo que es el proyecto, el estudio por el cual fue premiada con este galardón, quiero preguntarle por qué desde hace muchos años viene investigando sobre los mecanismos de formación de memoria y la relación de esto con, por ejemplo, el aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, sí, yo hace muchos años que trabajo en el tema de los mecanismos de formación de memorias de largo término, porque bueno, ingresé hace 30 años atrás a un laboratorio de investigación, se llama Laboratorio de Memoria, que justamente abordaba esos temas. Y entonces, bueno, me parece fascinante, me encantan las neurociencias y en particular el estudio de los procesos de memoria. Y respecto de lo que me preguntás de la relación entre el aprendizaje y la memoria, en realidad la memoria comienza con un aprendizaje, con una experiencia que los seres vivos experimentamos, los animales experimentamos. Y esa experiencia está codificada en nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro representa el mundo externo y representa de alguna manera las cosas que vivenciamos. Y las puede codificar y guardar en el tiempo, y esa representación es lo que llamamos memoria. Me gustaría preguntarle algo que ya voy a ahondar un poco más en esto del estudio de la memoria, pero algo que tiene que ver con que pudimos ir conociendo durante esta semana, que tiene que ver con su interés de volcar todos sus conocimientos en lo que son las ciencias básicas hacia iniciativas que pudieran tener una aplicación a nivel social. Entiendo que esto de las memorias y el aprendizaje va en esa línea, ¿no? Sí, claro. Es que es muy lindo lo que uno puede estudiar en el laboratorio, poder trasladarlo a la sociedad, ¿no? En la medida que se pueda. Cuando la investigación es muy básica, muchas veces no se puede. Y es igualmente muy importante hacerla, porque son los ladrillos que después construyen las cosas, ¿no? En el caso particular mío, bueno, mira, yo tengo 2 líneas en donde lo que se trabajaba era posiblemente aplicable a la sociedad. La primera fue cuando empecé en el laboratorio. Yo hice mi tesis doctoral en la caracterización de compuestos activos aislados de plantas medicinales. ¿Viste? Cuando tomás un té de tilo, de manzanilla, de pasiflora, claro. Bueno, esos brebajes tienen compuestos activos que actúan en el cerebro y tienen efectos. Nosotros caracterizamos sus efectos de tipo ansiolíticos no sedativos. Bueno, esa investigación tuvo un amparo bajo patente, o sea, son productos que pudieron haber salido al mercado, finalmente no ocurrió, pero esa investigación tenía un potencial para ser aplicado. ¿Comprendes? Sí. Y en el desarrollo del estudio de los procesos de la formación de largo término, también pudimos hacer algunas actividades aplicadas a los seres humanos, porque, bueno, lo que desentrañamos en el laboratorio es la propuesta de una nueva hipótesis para explicar los procesos de formación de memoria de largo término, que se llama etiquetado conductual, y estudiamos mucho en los animales en el laboratorio. Y esta hipótesis tenía determinadas premisas y determinadas cosas que esperábamos que sucedieran en los animales cuando aprendían cosas. Y todo lo que estudiamos en el laboratorio y caracterizamos más a nivel farmacológico, a nivel celular y conductual, por supuesto, dijimos, bueno, ya que las memorias los mecanismos de memoria están evolutivamente conservados en las diferentes especies animales, entonces, bueno, vamos a ver si las características que observamos en el laboratorio trabajando con animales de laboratorio también se observaban o podía ser aplicable en los estudiantes en el nivel educativo. Y entonces llevamos esa información, ese bagaje y lo trasladamos a actividades en niños y niñas de escuelas primarias y secundarias para evidenciar si lo mismo sucedía cuando los estudiantes estaban aprendiendo alguna información. Y bueno, la conclusión es que sí, que observamos que sucedían cosas predecibles, ¿no? Según nuestros ensayos de laboratorio.
Uh-huh. Ahora sí entro de lleno en lo que es el proyecto por el cual fue premiada, que tiene que ver con el impacto de la COVID-19 en la Argentina sobre la ansiedad, depresión, creatividad y memoria, es el título del proyecto. Pedirle por un lado que nos cuente cómo llevaron a este estudio adelante y seguido eso, qué conclusiones lograron, es decir, cuán afectados estamos en esos aspectos a causa de este virus. Bueno, mira, el estudio se lleva a cabo a través de encuestas que se difunden de manera por las redes sociales y que las personas mayores de 18 años contestan de manera voluntaria. Y en estas encuestas se hacen muchas preguntas relacionadas con la edad, el género, la localización de las personas, si tuvieron COVID o no, si se vacunaron o no, si realizan actividad física, cuánto tiempo de aislamiento social guardaron, si trabajan o no y en qué modalidad, o sea, muchas preguntas y muchos factores, ¿no? Y a su vez, el cuestionario contiene dos cuestionarios estandarizados que se usan en todo el mundo y que permiten que la persona se autoevalúe respecto de los niveles de ansiedad generalizada y depresión respecto a una serie de síntomas, ¿no?, que haya sentido en las últimas 2 semanas. Entonces se pregunta por síntomas que caracterizan a estos dos parámetros, la ansiedad o la depresión. Y estos cuestionarios son de pocas preguntas. En un caso son 7 preguntas y en el otro son 9 preguntas. Y, por ejemplo, para evaluar la ansiedad generalizada, se pregunta, bueno, si la persona se ha sentido nerviosa, si ha preocupado mucho por muchas cosas, si ha estado inquieta, etcétera. Y así también para otras preguntas para la depresión. Cuando las personas responden este cuestionario, finalmente se puede sacar un puntaje y a mayor puntaje se considera que los valores de tanto de ansiedad como de depresión son mayores. Entonces, de esta manera podemos evaluar cuál fue la autopercepción de las personas respecto a ansiedad y depresión y asociarlos y compararlos con los factores que te mencioné anteriormente, como son la edad, el género, etcétera. Respecto a qué información arribamos, o sea, cuál fue el resultado de este estudio, de lo que se ha hecho hasta el momento, porque continuamos estudiándolo, por supuesto. Hay muchas cosas que puedo contarte, pero me parece que está bueno tener la idea de que, por ejemplo, hicimos una encuesta a fin de octubre del 2020 y otra en mayo en 2021, cuando, bueno, en estos 2 momentos en la Argentina los niveles de contagio eran grandes, incluso en mayo fue la época del mayor pico, ¿no?, que tuvimos en Argentina. Y bueno, lo que observamos es que los niveles en mayo de ansiedad estaban aumentados respecto de los de octubre. Y también lo que se observa siempre es que los niveles de ansiedad y depresión siempre son mayores en las mujeres que en los varones, ¿sí? Y bueno, también que en mayo hubo una mayor proporción de personas que tuvieron estos puntajes de los que te hablaba recién superiores a 10, y eso ya implica que el grado de ansiedad o depresión es de moderado para arriba, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y hay muchos otros resultados, pero sí. Sí, digamos que los niveles de depresión y ansiedad durante la pandemia han sido algo que ha recorrido el mundo y es una preocupación, así como los contagios del COVID, es una preocupación global. Entiendo que la ansiedad también en este contexto está vinculada a lo único seguro que tenemos en esta emergencia, que es la incertidumbre, ¿no? El no saber cuándo esto va a terminar. Con respecto a esto, ¿qué vínculo pudo haber tenido el hecho de que ya haya una gran cantidad de población que cuente con al menos una vacuna respecto a la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Mira, diste en la tecla, porque justamente esa es una de las cosas que evaluamos en nuestro estudio de mayo, cuando el 60% de la población estaba vacunada, generalmente con una vacuna, porque ahí empezaba, ¿no? Claro. Como la campaña a tener más fuerza. Y encontramos algo bastante llamativo, que fue que
los niveles de depresión en mayo no estaban tan altos. Y además, la gente que había recibido ya una vacuna tenía menores niveles de depresión que la gente que no había recibido. O sea, el hecho de haber estado vacunado contribuía en parte a autoevaluarse con menores niveles de depresión. ¿Sí? Eso no correlacionaba con la ansiedad y nos llamó poderosamente la atención este tema, ¿no? Y buscando en la bibliografía y discutiendo estos resultados entre los colegas del grupo de trabajo, se encuentra una explicación, porque realmente lo que puede ocurrir es que en mayo hay mucha gente que no sabía todavía si vacunarse o no sabía cuándo iba a ser vacunada, tenía disposición por vacunarse, otra no sabía si vacunarse o no. Bueno, y todo eso es discutido en los términos de que pudo haber contribuido a que los niveles de ansiedad respecto de la vacunación no hubieran disminuido, sino se mantuvo, ¿sí? Se comprende. Claro. Sin embargo, sí, la vacunación ayudó a disminuir un poco la sensación de depresión. Probablemente porque permitió a las personas, porque permitió a las personas tener una mayor tranquilidad para salir y encontrarse un poco, empezar a sociabilizar un poco más, me imagino. Que al fin y al cabo somos seres sociales, ¿no? Somos porque estamos rodeados de gente. Seguramente a partir de los resultados que arrojen este estudio por el cual fue galardonada con el premio, se van a ir generando acciones, se van a llevar adelante seguramente políticas públicas para hacer frente a esto desde las instituciones, o por ahí brindar recomendaciones para que cada persona lo haga de forma particular, ¿no? Sí, yo espero que sí. Siempre es importante disponer de la información, y en este caso hay una información que surge no solo de nuestro estudio, sino de estudios realizados en diferentes partes del mundo, en donde se observa claramente que otro factor protector, así como te dije lo de la vacunación, que es súper importante, y fíjate cómo impacta también en los estados mentales, no solamente en protegerte de que no tengas una neumonía fatal, ¿no? También otro factor protector es el hecho de realizar actividad física con alta frecuencia semanal, de 3 veces por semana o más. Esto también estuvo asociado a disminuir tanto la autoevaluación de ansiedad como de depresión en todos los grupos etarios y en mujeres y en varones. O sea, es un factor que hay que tenerlo en cuenta y que hay que utilizarlo, ¿no? Para tratar de mejorar nuestro estado mental. Aide Viola, doctora en biología, investigadora principal del CONICET y flamante ganadora del Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo para charlar con Data Universitaria. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Ahí escuchábamos la palabra de la doctora Aide Viola, reciente distinguida con el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Muy importante que se pueda estimular las vocaciones científicas de las próximas generaciones de mujeres, para que todas las niñas y las jóvenes mujeres que ya están pensando en entrar a la universidad lo hagan con esta premisa de poder estimular su vocación científica y su vínculo con la ciencia y la tecnología. Muy lindo, muy importante también, muy interesante lo que nos comentó sobre el estudio por el cual fue premiada. Así que bueno, de esta manera cerramos este segundo bloque del programa. En el próximo bloque hablamos de qué es el hidrógeno verde. Ya volvemos con más Data Universitaria Radio.
Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 39 del año 2021, ya encaminados al cierre final de esta 39ª edición. Y como anunciaba en la apertura, íbamos a estar hablando de este anuncio que se hizo esta semana de una empresa australiana que va a llevar adelante una importante inversión en nuestro país, en particular en la provincia de Río Negro, para la producción del hidrógeno verde. Por eso esta semana nos comunicamos con el doctor Arnaldo Vicentín, investigador del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, en el Instituto de Investigaciones Físicas Teóricas y Aplicadas, para hablar justamente de qué es el hidrógeno verde. Así que compartimos esta comunicación con el doctor Arnaldo Vicentín. Bueno, en el marco de la COP26 que tiene lugar en Glasgow, Escocia, anunciaron que una empresa australiana invertirá más de 8.400 millones en Argentina para producir hidrógeno verde. De aquí a la gran parte de la sociedad le surgió esta pregunta de qué es el hidrógeno verde, y nosotros agregamos otra pregunta que es ¿por qué se lo puede considerar el combustible del futuro? ¿Cómo nos puede ayudar a develar estas preguntas? Mirá, lo que vos dijiste recién, yo lo apruebo, digamos. Para mí hay que festejar esta decisión. Tengo algunas preguntas personales que hacerme sobre cómo se va a hacer, porque no hay datos técnicos de cómo va a ser, pero ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde, el hidrógeno es una molécula que aparece en la tabla periódica en el primer grupo, como si fuera un metal, pero no es un metal, y tiene propiedades excelentes como combustible, pero se puede utilizar para muchas cosas. Uh-huh. Es el mejor de los combustibles por unidad de peso, pero es el peor de los combustibles por unidad de volumen. Así que hay un reto muy grande para los científicos para desarrollar sistemas de almacenamiento. Y entonces vamos a la definición. ¿Qué es hidrógeno verde? El hidrógeno verde se llama así verde porque la manera para obtenerlo es por electrólisis, o sea, pasando corriente en una solución acuosa de agua pura, en la cual se agrega algunas sales. Uh-huh. Se produce hidrógeno y oxígeno, o sea, los constituyentes del agua, y ese hidrógeno entonces es posible usarlo como combustible o como diferentes usos como se está usando ahora. Uh-huh. El hidrógeno, si viene de energías alternativas no contaminantes, completa el nombre de verde. Claro. Y ese hidrógeno obtenido por electrólisis es utilizado por ejemplo, en celdas de combustible, que son equipos que son baterías, que mientras vos coloques hidrógeno, producís electricidad. Y es el futuro del auto eléctrico, así que te voy contestando a la última pregunta. Yo creo que la energía del futuro, los autos eléctricos, van a estar funcionando como actualmente con batería de litio, eso ya es presente, y en el futuro como con celda de combustible, o por combustión directa del hidrógeno. Bien. Si se resuelve algunos problemas científico-tecnológicos que todavía tienen el hidrógeno, estoy seguro que va a ser. Yo apuesto por el hidrógeno, sí, cómo no. Bien, ahí me dejó una pregunta que tiene que ver con esto que decía de ¿se completa decir hidrógeno verde si se utilizan energías renovables? Es decir, que claro, existen otras formas de producción de hidrógeno. Sí, seguro. En Argentina produce hidrógeno y en un número bastante importante, por ejemplo, para producir amoníaco. Hay una planta de amoníaco en Campana, donde a partir de nitrógeno del aire e hidrógeno obtenido por reformado de gas natural, se obtiene el amoníaco. El amoníaco es muy interesante porque no solamente se puede usar como fertilizante, que actualmente se usa, sino también se puede utilizar como transporte de hidrógeno, porque la molécula NH3 tiene un importante contenido de hidrógeno, y ahí se obtiene, ¿no? Y ese reformado de gas natural produce dióxido de carbono, o sea que no estamos mitigando el cambio climático, sino estamos agregando menos, pero estamos agregando algo al cambio climático a través del dióxido de carbono. Por eso ese hidrógeno se llama hidrógeno gris. Y ese hidrógeno tiene un problema, no se puede usar en celda de combustible
porque envenena los catalizadores, porque arrastra algunos gases como monóxido de carbono, que en pequeñas partes por millón, en partes por millón, envenena los catalizadores y por eso no funciona. Entonces hay que utilizar el hidrógeno verde para ese tipo de uso. Celda de combustible para autos eléctricos. Uh-huh. En esto también quiero preguntarle si la producción del hidrógeno verde y la reconversión energética hacia su utilización podría tener un impacto positivo en el cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático. Sí, yo apuesto a eso. Es decir, no apuesto, es una obligación que todos estemos trabajando para mitigar el cambio climático, porque es una realidad. 1,5 grados de temperatura va a ser una catástrofe para el planeta. Es cierto que ese cambio climático lo están produciendo los países industrializados, los desarrollados, no nosotros, pero todos estamos en la misma casa, así que tenemos que trabajar. Ahora, esa obligación de estar en la transición energética como estamos ahora, eso es también una oportunidad para Argentina. ¿Por qué? Claro. Porque esto es nuevo. Si es verdad que van a producir esa cantidad de millones de kilogramos de hidrógeno, Argentina se transformaría en el primer productor mundial de hidrógeno. Y eso nos daría una serie de ventajas respecto a otros países, porque si se hace bien y se hace tecnología en el país que está en condiciones, el sistema científico-tecnológico argentino es muy fuerte, estaría en condiciones de desarrollarse en el país, junto con esta empresa australiana, nos daría grandes oportunidades. Por un lado la parte de litio, hidrógeno, estoy hablando de energía nada más, sí. Almacenamiento de energía, nos daría oportunidad para tener un rol importante en la industria de alta tecnología en el mundo. Uh-huh. Son solo 6 los países en el mundo que producen hidrógeno verde. Por supuesto, el gigante chino es el gran productor y exportador de hidrógeno verde. Y señalo y remarco esto que decía de que sí, Argentina puede ser protagonista en esa transición tecnológica y reconversión al uso de las energías renovables, incluso con los trabajos que se llevan adelante respecto al litio, ¿no? Seguro, yo trabajo en el litio y estoy convencido que tenemos la oportunidad. Con esta planta piloto que se está desarrollando en La Plata con tecnología nacional, va a dar oportunidad a que empresas inviertan, multipliquen esa capacidad, esos 17 megavatios por año de batería, lo multipliquen, y también a lo mejor nos hace soñar de que tomar un liderazgo, que es muy difícil en la parte comercial, competir con China, que ellos hacen dumping, o sea que ponen plata para que las baterías son más baratas. Las baterías de litio son muy, muy baratas, menos de $150 el kilovatio, así que es muy difícil competir con ellos, pero bueno, hay que intentarlo. Sí. Doctor, al principio decía que todavía tiene algunas dudas sobre la producción del hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, que es donde se va a instalar esta planta para 2024. ¿Cuáles son aquellas dudas? ¿Tiene que ver con la utilización del agua? ¿Cuáles son esas dudas? Sí, ahí me pegaste. Me pegaste porque no te la sé contestar, pero te voy a intentar contestar. Por empezar, no tenemos información de cómo va a ser lo que va a hacer esta empresa. Seguramente las dudas mías y yo ya se la contestaron. Seguramente. ¿Y cuáles serían las dudas mías? Y el agua, ¿de dónde sale? Sí. Yo no creo que está bien usar agua dulce, porque el agua es para la vida. El agua es para los animales, para los vegetales, para el ser humano. Entonces habría que ir al agua de mar. Bueno, la fuente es infinita, entonces. Agua de mar, hay que sacar las sales. Hay procesos para sacar las sales, esos procesos se llaman ósmosis inversa, que era muy cara, pero últimamente ha llegado a precios muy bajos. Por ejemplo, 1 metro cúbico de agua de mar necesitas alrededor, te voy a hablar de energía, a lo mejor uno se pierde, sí, pero bueno, uno necesita unos 2,9 kilowatt hora. Hace unos años era 10, 15 kilowatt hora. O sea que el problema que tiene este método es que se rompe la membrana, hay que reemplazarla y por eso que cuesta dinero. Pero yo creo que lo lógico sería que el agua venga del mar. La segunda pregunta que tengo, ¿y qué hacemos con las sales que quedan?
del agua de mar, porque va a haber grandes zonas cubiertas de sal que se obtiene del proceso pero tampoco me haría problema porque sería una oportunidad. Estuve comprando sal marina en la dietética y cuesta mucha plata, así que habría que ver la oportunidad de vender esas sales también, ¿no? Claro, totalmente. Por eso es que es una oportunidad para Argentina. Totalmente. Perfecto. No, y la tercera pregunta que tengo, así pensando en voz alta, y haciendo algunos cálculos muy sencillos de electroquímica, la cantidad de energía eléctrica que necesito para esa cantidad de kilos que dicen ellos que van a producir el hidrógeno, es la cantidad de energía, sería alrededor de 120 terawatts hora. O sea, la cantidad de energía que usamos en Argentina en todo un año. Sí. Entonces me imagino que debe haber proyectos de grandes parques eólicos o solares en el norte para poder producir esa cantidad de energía. Esa es una gran pregunta que tengo. Bien, esperemos que en algún momento todas estas incógnitas se puedan resolver. Así que no, yo estimo que esta empresa ya las pensó seguramente, si no, no se embarcaría en un proyecto faraónico como este, ¿no? Esperemos que sí. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y de esta manera damos por finalizado este programa, esta edición de Data Universitaria Radio número 39. Y luego de haber escuchado y de haber compartido temas muy interesantes, al principio lo que hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela, sobre este avance hacia la presencialidad plena que está teniendo la UNAR y el tema del presupuesto universitario 2022. También lo que hablábamos en la mitad del programa con la doctora Aide Viola, reciente distinguida con el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, y esto último que hablábamos sobre qué es el hidrógeno verde, luego de la comunicación que realizamos esta semana con el doctor Arnaldo Vicentini. De esta manera nos despedimos, como siempre agradecerle a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook @datauniversitaria, en Instagram @datauniversitaria, en Twitter @DTUniversitaria, también que se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube para volver a escuchar este y otros programas anteriores. Así que, como digo siempre, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.